Buen día a todos. Vamos a continuar con la resolución del problema de la mezcladora de líquido. En este video vamos a platicar un poco sobre los componentes que vamos a conectar al PLC y si estos son o no adecuados de acuerdo a las características del mismo. Veamos lo siguiente. El PLC con el que contamos en el CBETIS número 200 es el modelo Siemens Logo 1224 RCE. El asterisco que acompaña la letra O del modelo hace referencia a si tiene o no display y botones. El PLC que nosotros contamos es el RCO, que es aquel que no tiene display ni tiene botones para poder programar desde el propio PLC. Quiere decir que para poder programarlo necesitamos conectarlo a una computadora. ¿Qué características tiene este modelo? Es alimentado con corriente directa. Las señales que recibe en sus entradas son digitales, también alimentadas con voltaje de corriente directa. Las salidas de este PLC son salidas a relé. Le podemos conectar cargas con un voltaje no mayor a 240 volts, tanto de corriente alterna como de corriente directa. Y si le vamos a poner una protección a lo que vayamos a conectar, la corriente máxima que puede fluir a través de esas terminales son 16 amperes. Con respecto a las entradas digitales, bueno, antes de las entradas, la alimentación del PLC puede rondar entre los 10.8 a los 28.8 volts de corriente directa. Esto quiere decir que requiere de una fuente de alimentación. Las entradas digitales de I3 a I6, para que el PLC detecte un 1 lógico, el valor del voltaje en dicha entrada tiene que ser superior a 8.5 volts y el 0 lógico lo interpretará con un voltaje menor a 5 volts. De la misma manera en las entradas I1, I2, I7 e I8, con la diferencia de que la corriente que puede fluir a través de ellas varía un poquito. Por ejemplo, de I3 a I6, el 1 lógico acepta hasta bueno, no acepta, sino que para que lo interprete como un 1 lógico, la corriente que fluya por esa entrada tiene que ser superior a 1.5 miliamperes, y para que se interprete como 0 lógico tendría que ser menor a 0.88 miliamperes. Y las entradas I1 y 2 y 7 y 8 son un poquito más sensibles, si le pudiéramos decir así. Para el 1 lógico la corriente debe ser mayor a 0.12 miliamperes y para el 0 lógico la corriente debe ser menor a 0.07 miliamperes. Estas características se obtienen del manual, ya sea el que acompaña al PLC en un manual resumido o el documento completo que está disponible en internet en PDF. Para efectos de nuestro programa, pues vamos a utilizar, aparte de un módulo Siemens Logo, vamos a incorporar un bloque de expansión. ¿Por qué? El bloque convencional tiene cuatro salidas únicamente y tiene 8 entradas. El programa de la mezcladora, o el problema mejor dicho, me demanda 9 entradas y 8 salidas. Entonces debo incorporar tantos bloques de expansión como sea necesario para disponer de la cantidad de entradas y salidas necesarias. Entonces vamos a tener que utilizar bloques de expansión. Otra cosa que viene en el manual es que la cantidad de conmutaciones
que puede hacer cada una de las salidas del PLC son máximo un total de 100.000. Esa es su vida útil de cada uno de cada una de las salidas. Además, nos da información sobre las cargas que le podemos conectar. Si son cargas resistivas, por ejemplo, para el caso de la mezcladora que hemos propuesto, componentes alimentados a 110 volts, 120 volts. Si es una carga resistiva, pueden fluir hasta 10 amperes. Si es una carga inductiva, por ejemplo una bobina o un motor, pueden fluir hasta 3 amperes. Esto va a ser importante para determinar si lo que vamos a conectar como salida es adecuado en cuanto a la cantidad de corriente que va a fluir a través de las salidas del PLC. Por ejemplo, ¿qué vamos a conectar en las salidas? Tenemos cargas resistivas, hay dos resistencias calefactoras, y tenemos cargas inductivas, los solenoides de las 5 electroválvulas y la bobina de contactor para activar el motor de la mezcladora. Eso es lo que originalmente vamos a conectar. De los catálogos que hemos visto en videos anteriores, por ejemplo en el de Polimex, el de las resistencias calefactoras, voy a regresar a esa información. Aquí la tenemos. Habíamos determinado utilizar una resistencia con tubo de cobre que nos otorga una temperatura máxima de 180 grados Celsius y nos demanda o requiere de 10 watts por cada centímetro de longitud. Ese dato lo vamos a tomar para realizar un pequeño cálculo. Estamos suponiendo en este momento, si la longitud del tubo de esa resistencia calefactora fueran 300 centímetros, entonces la potencia que va a requerir esa resistencia para funcionar serían 300 centímetros por 10 watts por cada centímetro que requiere la resistencia, me da un total de 3000 watts. Esto es lo que va a consumir esa resistencia. Si esa resistencia es alimentada con una tensión de 110 volts, entonces por cálculo se va haciendo un despeje de la intensidad de corriente. La corriente que va a fluir por esa resistencia son 27.2 amperes. Ahora, vimos en la tabla o en la información que viene en el PLC, en el manual resumido, que la corriente máxima para cargas resistivas son 10 amperes. Entonces esta corriente que acabamos de calcular es muy alta para efectos de que pueda fluir por esa salida. Entonces llegamos a la conclusión de que no podemos conectar directamente esa resistencia a la salida del PLC y que va a ser necesario utilizar un contactor. Esto partiendo de la información técnica que teníamos de esas resistencias. ¿Qué pasa con respecto a las electroválvulas? Vamos a volver a la información que teníamos aquí. Este fue el fabricante, Sematic, y de su catálogo nosotros ya habíamos elegido un modelo. Incluso lo mencionamos en el video donde describíamos a los componentes que íbamos a conectar. Para el caso de la electroválvula, ese es el modelo que seleccionamos. La potencia que requiere para funcionar son 25 volts ampere. Nuevamente con la fórmula de la potencia hacemos un despeje de la intensidad de corriente y si alimentamos esa válvula a 110 volts, entonces la intensidad de corriente que necesita para funcionar son 0.22 amperes. Para cargas inductivas, un solenoide es una bobina, o por lo tanto es una inductancia para cargas inductivas. La corriente máxima que puede fluir por la salida del PLC son 3 amperes. Entonces la corriente que obtuvimos del cálculo previo nos demuestra que es una corriente muy pequeña y por lo tanto podemos conectar
directamente el solenoide a la salida del PLC. Y también llegamos a la conclusión de que no vamos a tener cargas resistivas conectadas directamente en el PLC, sino que todas serán inductivas, ya sean solenoides o bobinas de contacto.